¿A qué edad empiezo a abrir el campo del mundo digital a mis hijos? Ya no hay, no lo sé, vida digital y vida analógica, todo forma parte de alguna manera de lo mismo, no ha hecho que educar sea más fácil. ¿Y hay motivos para alarmarse? Es una tensión constante y es verdad además que el mundo digital ha creado nuevos conflictos y ha ampliado, si quieres, la brecha generacional, no solo por lo digital, sino por el tipo de sociedad que hemos ido creando entre todos en las últimas décadas. Porque el discurso general es que tecnología es móvil y redes sociales, y entonces eso es malo para nuestros hijos. Pues utilizar el concepto de chupete digital como un ataque a las familias, como en plan si lo haces es porque no eres buen padre, me parece muy injusto. Niños preadolescentes muy pequeños, con muchísima autonomía en el mundo digital, muy por encima de la autonomía que les damos en el mundo no digital. Y tendemos mucho a educar en la época en la que nos gustaría educar y no en la que nos ha tocado. En un país en el que en todos los años que llevamos desde el fin de la dictadura no ha habido un pacto por la educación. Con lo cual, las pantallas son seguro un problema, pero no el único. ¿Qué tal, María? Antonio, muy bien, ¿tú? Fenomenal. Educación en crudo. Venimos a esto, a comernos este plato así, sin muchos aditamentos. ¿Sabes por qué estás aquí? Porque el lema de este podcast es respuestas sencillas para cuestiones difíciles. Y yo, el tema que hoy traemos es una cuestión ciertamente difícil, compleja, la cuestión de la educación, el mundo digital, las redes sociales, todo esto. Y yo conozco a pocas personas que sean tan capaces como tú de afrontar estos temas que son muy complejos, que nos crean a los padres y a los docentes muchísima intranquilidad y mucha inseguridad. Digo, he oído a pocas personas que logren hablar de esto con tanta sencillez como tú, que no simplicidad, porque tú no das respuestas ni soluciones simples, pero eres capaz de poner mucha luz en todo esto. Tú te formaste como periodista, María, que te voy a contar que tú no sepas sobre esto. Has trabajado en comunicación, en corporaciones del ámbito farmacéutico, si no me equivoco, pero has acabado en este mundo, de la educación y el mundo digital. Me gustaría que nos contaras un poco cómo has llegado hasta ahí, desde donde tú estabas profesionalmente y sigues estando a toda esta temática, ¿no?, en la que tú eres una referencia hoy en día. Gracias, Antonio. Yo, encantada de estar aquí educando en crudo contigo o intentándolo. Pues estaba muy tranquila haciendo mi trabajo y tenía 3 niños pequeños y acabábamos de salir de la primera eclosión, de la aparición de las primeras redes sociales, no 20, sino las siguientes, o sea, ya un Facebook y un Twitter. Y teníamos esa segunda revolución digital, mis hijos probaban cosas, en mi casa hemos sido también siempre muy early adopters de todo lo tecnológico y de muchos gadgets, y para nosotros en casa, de una manera muy natural, todo lo que iba llegando lo convertíamos en un elemento de la vida cotidiana en nuestra familia, ¿no? Pues igual que teníamos una bici, la usamos para salir a montar en bici, algunos más que otros en mi casa, pues teníamos gadgets o había entornos o productos o servicios digitales que iban apareciendo y que íbamos probando. Entonces, en mi entorno, otras familias que iban, queriendo o no, hacer esas mismas cosas, se iban encontrando de una u otra forma con más o menos retos. Y entonces, pues me iban comentando y yo iba comentando, íbamos aprendiendo juntos. Entonces, pues yo vi la oportunidad. A mí me gusta mucho hablar y me gusta mucho escribir. Y entonces empecé a escribir en un blog sobre cosas que yo creía que podían resultar interesantes para otras familias respecto a cómo intentar aterrizar todas estas innovaciones que iban llegando en la vida cotidiana o aprender nosotros para luego poder acompañar a nuestros hijos antes de que todo lo digital fuera parte de un cambio tan constante y tan rápido como lo es ahora, ¿no? Y enseguida tuve feedback de muchos lectores y poco a poco eso que empezó como un hobby se convirtió como en una segunda profesión hasta que tuvo que convertirse en la primera, ¿no? No solo en parte de servicios, sino en esta divulgación hacia familias, hacia empresas, hacia estudiantes, hacia docentes. Qué bueno. Oye, ¿y es verdad que esto alarma a los padres? ¿Y hay motivos para alarmarse? ¿Tú te has encontrado casos realmente pues, que hagan patente esto, que a los padres a veces nos desborda, que a los propios niños les desborda, ¿no?, el mundo digital? A ver, yo creo que a los padres lo primero que nos desborda en general ahora y probablemente en generaciones anteriores es educar a secas, porque es que educar es muy difícil. Y cada vez es más difícil, no porque estrictamente sea en sí educar cada vez más difícil, sino porque el concepto de la educación cada vez está más intervenido, es decir, cada vez nos dicen más desde fuera cosas que puedes hacer para educar bien,
en todos los sentidos, que los niños coman esto, que los niños hagan esta actividad, que los niños no hagan o sí hagan tal o cual cosa, ¿no? Comunícate con ellos. Como cada vez más recomendaciones, con lo cual cada vez hay más tics que cumplir si quieres ser un buen padre o una buena madre. Que no necesariamente es lo mismo, ¿no? Ser buen padre o educar bien, porque los niños son todos muy distintos, pero bueno, a los padres nos preocupa, en primer lugar, hacerlo bien con nuestros niños. Y ahí también influye mucho la coyuntura que vivamos, porque claramente las familias tienen distintas preocupaciones y algunas nos preocupamos por unas cosas y otras por otras. Efectivamente, todo lo que es lo digital, que ya lo permea todo y que ya no deberíamos usar esa palabra de digital como un apellido, porque ya no hay, no lo sé, vida digital y vida analógica, todo forma parte de alguna manera de lo mismo, no ha hecho que educar sea más fácil. Porque es verdad que muchos aspectos de los productos y servicios digitales, bien dirigidos a la infancia y adolescencia o no dirigidos a estas épocas, pero utilizados por nuestros hijos o por nosotros mismos, pues crean nuevos retos, crean nuevos conflictos en muchos casos y nuevas problemáticas. Y de hecho, efectivamente, en muchas ocasiones he visto a familias o a padres o a madres o a los propios hijos e hijas superados por distintas circunstancias, ¿no? O sea, en muchos casos, pues por ejemplo, preadolescentes que se han metido en algún lío con sus móviles en alguna red social en la que estaban con más o menos supervisión, no tanto por el problema que estaban viviendo, sino por la necesidad de consultar con alguien lo que les estaba pasando, pero al mismo tiempo tener miedo a que si lo contaban a sus padres, lo primero iba a ser una gran regañina, ¿no? O sea, este tipo de cosas les desborda mucho. Padres desbordados en el sentido de, pues por ejemplo, en pandemia te están diciendo pantallas a los niños no, pero hay un punto en el que dices, o sea, o le pongo al niño delante de una pantalla durante un rato o es imposible hacer según qué cosas, ¿no? Entonces, al final, es una tensión constante y es verdad, además, que el mundo digital ha creado nuevos conflictos y ha ampliado, si quieres, la brecha generacional. Es decir, brecha generacional ha habido siempre entre padres, hijos y abuelos, lo que sea, pero es verdad que ahora, como nosotros, todavía en muchos casos, cada vez menos, porque ya va habiendo padres más jóvenes, ¿no? No crecimos con todo esto, tenemos ahí como un gap, una brecha en la que, como no crecimos así y consideramos que crecimos mejor, necesitaríamos que nuestros hijos crecieran como nosotros. Y entonces este elemento de lo digital nos inspira una enorme desconfianza. Y a esto se añade un último punto, que es que como sociedad es cierto que toda esta revolución digital la hemos ido asumiendo, incorporando a nuestras vidas en los últimos años con una enorme inercia, no siempre sabiendo lo que estábamos haciendo, y ahora, después de unos primeros años, empezamos a sentir una enorme desconfianza, pues porque hay algunas cosas que no nos gustan del ritmo o del cariz que está tomando todo esto. Entonces, sí, en muchos casos las familias están desbordadas, en muchos casos nuestros menores también. Y esto da lugar a que sea cada vez más difícil encontrar espacios de divulgación en los que llegar a las familias, porque los extremos se llevan el triunfo de esa divulgación, ¿no? O prohíbelo todo para evitar los problemas, o no lo prohíbas, infórmate muy bien, acompaña mucho y habla mucho con tus hijos y así no habrá problemas. Y caramba, las dos cosas las veo demasiado simples para algo que es estructuralmente mucho más complejo. No solo por lo digital, sino por el tipo de sociedad que hemos ido creando entre todos en las últimas décadas. Por eso tu blog, como decías, iWomanish, pues ha tenido tanto eco, porque como todo esto preocupa y tú propones soluciones que no son simplistas a estas cuestiones, pues por eso realmente tantos padres nos metemos ahí buscando un poco tus orientaciones. Te voy a hacer una pregunta que me consta que te hacen muchos padres, también en las formaciones que tú das en colegios. Y es una pregunta simplista, pero tú siempre aprovechas la pregunta para abrir miras y para salir de esas soluciones simplistas. La pregunta típica, ya sabes cuál es, seguramente es ¿a qué edad empiezo a abrir el campo del mundo digital a mis hijos? Les proveo de dispositivos, les dejo acceder y usarlos, etcétera. Esta es la pregunta que yo creo que más te hacen, ¿no? Sí, está en el podium, ¿no? Quizá la primera es cuando le doy un móvil, ¿no? La segunda es cuánto tiempo, es demasiado tiempo, y la tercera es cuándo empiezo. Es una pregunta que ha evolucionado mucho a lo largo de los últimos años, porque conforme ha ido pasando el tiempo va habiendo cada vez más evidencia científica, no tanto que demuestre que si pones al niño delante de una pantalla venía para ser listo y de repente va a ser tonto, porque eso no es lo que dice la evidencia científica, sino que tenemos más evidencia respecto a que sigue siendo
siendo más importante que nunca, o es más importante que nunca, sigue siendo importante o más importante que nunca, que nuestros niños, conforme crecen y niñas, hagan lo que deben hacer a sus edades, ¿no? Pues cuando son pequeños, juego manipulativo, interacción con otras personas, descansar lo suficiente, comer bien, salir al aire libre. Eso primero, todo lo importante primero, y en todo caso después, un rato utilizando tecnología. El problema es que reducimos lo de tecnología a las pantallas, al concepto de pantallas y al tema de los dispositivos, ¿no? Yo siempre recomiendo que con el tema de la primera infancia o hasta que nuestros niños tienen primero 6, luego quizás 9 años, pues no tengamos prisa. No tengamos prisa sobre todo en dejarles usar a ellos dispositivos de manera autónoma porque no lo necesitan para nada. Otra cosa es que busquemos las maneras de que ellos empiecen a convivir con el mundo de la tecnología, que forma parte de su mundo y lo va a seguir formando, de una manera integrada en el tipo de vida familiar que tengamos en casa, que no siempre es la misma en todos los hogares, ¿no? Pero ¿esto qué significa? Pues que tú puedes tener niños pequeños y yo no recomiendo que les sientes delante de vídeos de una plataforma de streaming para que el niño durante 35 minutos vea vídeos sin ton ni son, pero sí que a lo mejor recomiendo que tú empieces, pues no lo sé, viendo tutoriales o vídeos de algún tipo con tus hijos pequeños. Me da igual. Vemos un vídeo de cómo hacer magdalenas mientras hacemos magdalenas. Vemos un vídeo de cómo hacer figuras de animales con plastilina mientras hacemos plastilina. Eso es usar tecnología, pero es interacción con tus hijos. Veo vídeos con mis hijos y hablamos del vídeo con mis hijos. Esto es compartir vida digital con nuestros hijos, ¿no? O le pido a mis niños de 8 años que preparen playlists de canciones en una plataforma de música para el próximo viaje que vamos a hacer en familia y luego escuchamos esa playlist juntos. Eso es compartir vida digital en familia. Entonces, recomiendo no tener prisa, pero sí recomiendo hacer como una curación de actividades digitales, elegir cómo queremos que empiecen. Esto lo hacemos con todo en la educación de nuestros hijos. ¿Qué queremos que coman? ¿Cómo queremos que lo coman? ¿Cuánta importancia damos en cada casa a cómo usan los cubiertos, a cómo se comportan en la mesa, a qué tipo de comidas comen? Y esta importancia la damos no solo en función de nuestros valores, sino en función también incluso de nuestros recursos. Y por eso creo que es importante no tener prisa en la parte del dispositivo y de la autonomía, porque uno de los grandes problemas que tenemos es que durante muchos años mucho niño pequeño ha tenido la tecnología como acompañante o niñera. Insisto, esto no vale utilizarlo como ataque a las familias, porque a veces es porque los padres no quieren que el niño le moleste, pero a veces es porque a los padres no les queda más remedio. Entonces, utilizar el concepto de chupete digital como un ataque a las familias, como en plan, si lo haces es porque no eres buen padre, me parece muy injusto. Pero es verdad que hay que potenciar en los padres una conciencia de si yo le pongo delante de una pantalla, si yo le pongo al niño o a la niña en contacto con el mundo digital, ¿para qué es? No cuándo, no cuánto, ¿para qué? Para que vea un vídeo de cuando él era pequeño, más pequeño, para que vea cómo hacer magdalenas, para que vea una manualidad, ¿no? Siempre pongo un ejemplo de un niño pequeño, por ejemplo, de 6 años, al que estás con él o con ella mientras busca en internet, en un navegador o buscador que tú hayas puesto en un dispositivo y que sea más o menos seguro para buscar fotos de animales, por ejemplo, y luego esas fotos se ponen en un Word y eso lo imprimes y el niño recorta manipulando con sus tijeras y lo pega con pegamento en una cartulina y hace un póster de animales, ¿no? Pues es un recorrido de juego del menor en el que hay tecnología, pero prácticamente todo lo mayoritario del juego es analógico. Esto no lo pueden hacer seguro todas las familias, pero hay que buscar soluciones que se adapten a cada uno. Entonces, cuando son pequeños eso, y poco a poco, lo que yo siempre propongo es que el acceso sea gradual, como con el resto de parcelas de la educación, y la autonomía, la libertad de decisión, la capacidad de tomar decisiones solo del menor, sea progresiva, no total desde el principio, que es el segundo gran problema que llevamos teniendo muchos años, que es niños preadolescentes muy pequeños, con muchísima autonomía en el mundo digital, muy por encima de la autonomía que les damos en el mundo no digital. Y esto es un grave problema porque claramente no saben siempre tomar las mejores decisiones ni tienen por qué. Y sé que en los últimos años se habla mucho de que tú no puedes dejar un dispositivo en manos de tus hijos pequeños o menores de, pongamos, 14 o 16 años, no ya pequeñitos, sino incluso de 12, porque es como dejarles al volante de un vehículo, y que eso a nadie se nos ocurre. Aquí el tema es que hasta los 18, 16 que se pueden sacar el carnet de moto, pero 18 en caso de un vehículo, no les dejamos nadie conducir un coche, pero todos llevamos a nuestros hijos en un vehículo que conducimos nosotros. Mi compromiso es decirle a las familias que hay maneras de conducir este vehículo nosotros. No garantías de que nunca vaya a pasar nada, porque lamentablemente conducimos un coche y a veces también hay accidentes, incluso fatales.
Pero hay maneras de conducir este vehículo. No soluciones perfectas, pero hay alternativas para las familias. Qué bueno. Escuchándote, bueno, hay algo que me encanta, ¿no? Al final, el valor de la relación. Hagas lo que hagas con tus hijos, lo importante es cultivar la relación, estar con ellos, interesarte por ellos, y en el caso de las pantallas y la tecnología es lo mismo, usarla casi como un pretexto para estar con ellos, y esto es lo educativo, esto es lo que les hace aprender. Esto lo he encontrado muchas veces tanto en talleres con estudiantes como en situaciones en las que he tenido que participar de mediaciones cuando ya había algún problema detectado, ¿no? Y por supuesto es una cosa sobre la que me preguntan mucho en las formaciones las familias, aunque insisto, yo no soy una experta absoluta en todos los temas, ni garantizo que todo vaya a ir bien en la vida de nadie, ¿no? Porque yo también soy madre y soy, como madre y como mujer, muy imperfecta, y lo voy asumiendo como puedo conforme pasan los años, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que la parte más importante sigue siendo el vínculo que tú tienes con tus hijos y que lo construyas como buenamente puedas, ¿no? Hay veces que la comunicación es elemento primordial, hay veces que no todo el mundo habla mucho y muy bien, ni los hijos ni los padres, y hay que buscar otras maneras de vínculo que pueden ser pasar tiempos en silencio juntos, ¿no? Cada uno encuentra la manera de construir el vínculo. Pero esto es importante porque muchas veces los chicos, las chicas, el problema que tienen viviéndolo en Internet, en sus vidas digitales, se va haciendo más grande porque no son capaces de salir de ahí y contarlo en el mundo real porque no saben cómo hacerlo. Muchas veces lo que nos pasa es que los padres interpretamos como un problema algo que no lo es por el prejuicio que tenemos hacia lo digital. O pensamos que nuestros hijos son de una determinada manera y que nunca harían X o Y en el mundo digital, y sí lo están haciendo. Y entonces cuando algún preadolescente o adolescente hace algo en Internet y es de otras familias, eso que hace está mal y tenemos un problema, pero cuando lo hace el mío son cosas de niños, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos que trabajar el vínculo. Lo de menos es lo digital, es muy importante, pero es lo de menos. Esto no significa que si trabajamos el vínculo y tenemos una estupenda relación con nuestros hijos, nunca vayamos a tener un problema digital o analógico. Yo no sé tú, pero yo con mis hijos trato de llevarme bien, pero alguna decepción he tenido y seguro que ellos alguna decepción han tenido conmigo también, ¿no? Lo que sí que veo mucho, y lo llevo viendo mucho en estos años, y a mí me aterriza mucho en la humildad también a la hora de yo ser madre y de dirigirme a las familias, es que en general tendemos mucho, yo la primera, a educar a los hijos que queremos tener y no a los que tenemos. Y tendemos mucho a educar en la época en la que nos gustaría educar y no en la que nos ha tocado, ¿no? Entonces yo soy la primera y tengo muchísimos ejemplos a mi alrededor de gente que ahora desconfía del tema de la IA porque los niños total lo van a usar para que les hagan los deberes y hacer trampas, ¿no? Y a lo mejor nosotros tenemos cero conocimientos de la IA, pero ya estamos opinando sobre cómo esto va a ser algo malo para nuestros hijos, ¿no? Y lo mismo pasa con las redes sociales o lo mismo pasa con el móvil, porque el discurso general es que tecnología es móvil y redes sociales, y entonces eso es malo para nuestros hijos. Pero tecnología o el mundo digital para nuestros hijos es playlist de canciones y reproducción de música, es otras vías de aprendizaje, es acercamiento a numerosas opciones de entretenimiento y de aprendizaje que antes no habrían estado tan cerca. Es decir, es mucho más escuchar podcasts en familia como este, ¿no? Ver documentales con tus hijos que a lo mejor pueden ayudarte para abrir vías de comunicación o para que algo sea más fácil. He hecho muchos talleres y siempre digo de que si tú, por ejemplo, para ti resulta complicado hablar con tu hijo o con tu hija adolescente porque cada vez que habláis hay un conflicto, porque tenéis un punto de enganchón, inténtalo por mensaje. Entonces seguro que va a haber alguien que te diga no, porque la cara a cara, la conversación es mucho más importante. Ya, bueno, tú quieres un vínculo con tu adolescente. Si tú le tienes que decir en un mensaje, cariño, no sé cómo hablar contigo, pero yo quiero que sepas que yo estoy aquí, porque eso es más fácil. Empieza por ahí, que ya llegará lo otro. No cerrarse puertas, sino aprovechar todas las oportunidades. La tecnología claramente puede ser un enemigo de la vida familiar, pero también puede ser un aliado. Y aquí el tema fundamental está en que los padres, las madres, convirtamos esta tecnología, todo lo digital, solamente en un obstáculo o también en un puente. Yo creo que puede ser las dos cosas. Veo también que eso, por parte nuestra, de los padres, nos exige un poco, porque el mundo tecnológico, entre otras cosas, nos genera prejuicios por desconocimiento. O sea, quizás nos vemos a veces inseguros y lo primero que tenemos que hacer es conocer la herramienta, conocer las tecnologías. Eso nos exige un poquito, ¿no? ¿Cuánto nos puede exigir a los papás? Bueno, nos exige... Yo siempre pongo el ejemplo de que a mí, que soy una persona a la que le gusta cocinar cero y que tiene talento culinario cero, esto no hace que yo no tenga que hacer la cena cada noche en mi casa.
Y tratar de esforzarme porque sea una cena en la medida de lo posible rica, en la medida de lo posible sana, y tengo que hacer la compra y buscar recetas, y si tengo suerte a veces le pido un tupper a mi madre, pero en general la tengo que hacer yo, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo en el sentido de que sería para mí mucho más cómodo pues que fuera de otra manera, pero la realidad es que es de esta. Cuando yo escribí mi libro, y no vengo aquí para hablar de mi libro, pero cuando yo escribí mi libro Ser padres en la era digital, a mí lo que se me planteaba era que escribiera un libro que se titulara Cómo educar en la era digital. Pero yo no quería, yo quería hablar de qué significa ser padre hoy en día, ¿no? Porque creo que ese es el matiz más importante. Entonces, claramente tenemos que tratar de hacer el ejercicio de formarnos y aprender. Esto no significa que tengamos que ser ingenieros ni informáticos, pero vivimos en un mundo hoy en día en el que queremos que Internet sea un sitio totalmente seguro para nuestros hijos, pero queremos que se encargue otro. Y la evidencia la tenemos en que España sigue siendo un país en el que la contraseña más utilizada es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la usamos para todos los servicios, la apuntamos en un post-it, es la misma para todo, la cambiamos una vez cada muchísimo tiempo, poca gente tiene protección en sus teléfonos, sabemos lo que era un antivirus en el ordenador, pero poca gente tiene el smartphone protegido y llevamos nuestra vida entera en el smartphone. Todos queremos un Internet seguro, rápido y maravilloso, pero que sea gratis. A muchos de los adultos nos cuesta pagar por un producto o servicio digital, sea del tipo que sea. Entonces, todo esto lo que representa para mí, por lo que es importante, es que el tema de la tecnología no es solo la uso mucho o poco, la uso bien o mal, es qué estoy usando, o sea, qué sé sobre esto que estoy usando, ¿no? Yo le pongo sal o le pongo azúcar a las lentejas, ¿no? Entonces, este ejercicio de saber lo que estamos haciendo nosotros, primero, por nosotros, porque nosotros somos también ciudadanos de este mundo, que es tremendamente digital, y si tenemos suerte, nos quedan muchos años de vivir en un mundo que va a ser cada vez más digital. No cada vez más analógico, y si lo es, tendremos un problema. Entonces, necesitamos, de alguna manera, darnos cuenta de que hay que aprender sobre algunos de estos aspectos, para que la conversación con nuestros hijos no sea solamente es que yo sí me relacionaba de verdad cuando tenía tu edad, o yo sí jugaba de verdad, yo sí estaba de verdad con mis amigos y ahora ya no sabéis hacer nada sin un móvil. Que puede que sea verdad, pero tecnología no es solamente eso, ¿no? Y a mí me irrita mucho que en todos los planes nacionales de competencias digitales, cuando se habla de las familias, se hable de lo mucho que se va a seguir invirtiendo en concienciar a las familias sobre los peligros de Internet, y esto sigue siendo así. Tenemos nuestros proyectos de ley de protección a la infancia en entornos digitales y a la adolescencia, que es francamente necesario. Y gracias a Dios ese tema ha llegado a la agenda pública y a la agenda política, pero seguimos dejando de lado a los padres. Y entonces el tema es, o sea, protejamos a los niños, que hasta cierta edad significa que no toquen la tecnología, ¿no? Vamos a prohibir Internet para todo, y además mezclando los debates, móviles en casa, móviles en el colegio, tecnología en las aulas, tecnología en la calle. ¿Y los padres? Y no hablo de los padres que a lo mejor ya a día de hoy son ejecutivos agresivos de una empresa tecnológica y por lo tanto son expertos en gobernanza de datos o en inteligencia artificial. Hablo de padres y madres del resto del país que también merecen saber cómo obtener buenas contraseñas, cómo proteger sus productos y servicios digitales, cómo hablar de sus hijos sobre tecnología o seguridad en Internet o privacidad, sin que el debate sea pantalla sí o no. Porque ya tenemos regulación en vigor que dice que antes de los 14 años nuestros hijos no tienen capacidad de responder, o sea, de consentir en el tratamiento de sus datos, y que por lo tanto, si están en una red social y se han creado un perfil con menos de 14 años, es porque yo, su tutor legal, me hago responsable de que él ha consentido en el tratamiento de sus datos. Eso con el Reglamento General de Protección de Datos en vigor desde el 18-19 ya estaba así. Luego, si tenías un hijo de 9 o de 11 en TikTok o en Instagram, si no lo sabías, tienes un problema. Y si sí lo sabías, tienes otro. ¿Hacen falta leyes o no hacen falta leyes? Lo que está claro es que hace falta que los padres entendamos cómo funciona todo esto. Que no es solamente, si mi hijo no está en TikTok, soy mejor padre y mi hijo no va a tener problemas, y si mi hijo está en TikTok, soy mala madre y entonces mi hijo va a tener problemas. Esto no es tan sencillo. Has mencionado las aulas y el ámbito escolar, y ese es otro temazo. Y lamentablemente simplificado y polarizado a veces. Es como si hubiera dos bandos, los que dicen pantallas fuera de las aulas, fuera de los colegios. El otro bando tampoco es que se emplee muy a fondo en defender lo contrario, pero bueno, quizás pues más indiferente. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Cómo introducir sensatamente las pantallas, la tecnología en el ámbito escolar de manera gradual, que sirva a los fines educativos, etcétera? Pues mira, digo lo mismo en las aulas que en los hogares, y lo que digo debe ser tan cierto
que me lo copian. Necesitamos que nuestros hijos, nuestras hijas crezcan no solo con tecnología y no solo sin tecnología. Necesitamos que crezcan con tecnología y sin tecnología. Y necesitamos entender que tecnología no es móvil y redes, que es muchas cosas. Muchas cosas. Desde la pizarra digital, que lleva años en las escuelas, hasta la esquina del ordenador, que lleva años en las escuelas y no decíamos que los niños eran tontos. Llevamos años también formando a nuestros docentes, de esto se habla muy poco y también de la dificultad como docente de estar reciclándote y formándote. Se habla mucho menos de muchos problemas de conducta que se dan en las aulas por lo permisivos que somos los padres y las madres en casa. Entonces tenemos niños que no saben registrar un no y luego hay problemas de conducta en las escuelas. Tengo muchas mediaciones en las que en un colegio está prohibido utilizar el smartphone personal y cuando el niño saca el smartphone personal y se les requisa, esa misma tarde los padres están reclamando que se devuelva el móvil y esto no es un problema tecnológico. Pero en respuesta a tu pregunta, creo que lo principal en la escuela no es la tecnología. Creo que lo principal en la escuela es el plan pedagógico o la estrategia curricular que se esté planteando, que se le quiere enseñar a los alumnos y cómo, con qué herramientas, tanto para los alumnos como para los docentes. Entonces, en este sentido, creo que hay que pensar bien cuándo integrar y cómo y para qué la tecnología en las aulas y una vez se hace, creo que es fundamental informar a las familias, pero informar a las familias de manera completa. Como dirían ahora los gurús, 360. O sea, no vale, porque muchas veces el discurso de los colegios es no les compre usted un móvil, no les deje usted estar en redes sociales, no les permita mucho tiempo de pantalla, que las pantallas son muy malas, pero luego yo en quinto de primaria pongo un proyecto tecnológico con una tablet. La tablet llega a mi casa y a mí me han explicado que ese proyecto tecnológico va a hacer que mis hijos aprendan, pero no me han explicado cómo funciona la tablet cuando está en mi casa, si se conecta o no a Internet. A los padres, a las madres nos cuesta mucho en general esa transición en la que hemos pasado de tener una agenda con la que seguimos el registro constante de lo que hacen nuestros hijos en el colegio y de repente llega una tablet o un ordenador y nosotros ya no sabemos ni qué deberes tienen, ni dónde los hacen, ni cómo mirar si los han hecho o no. Y ese descontrol produce un desenganche que a muchas familias les estresa. Más que a eso añadimos el tema del smartphone personal que se mezcla en el debate y, por supuesto, todas estas evaluaciones que nos dicen que cuando se utiliza tecnología en clase hay veces que los resultados mejoran o peoran o empeoran. Entonces, yo creo que aquí las conclusiones no son tan sencillas como nos hacen ver, pero sin duda necesitamos primero una base pedagógica o curricular, tú de esto sabes mucho más que yo, o sea, ¿para qué vamos a utilizar esta tecnología en concreto? Sea esa tecnología una tablet, un ordenador o el uso de una plataforma digital o el uso de una herramienta de gamificación, sea la que sea, ¿cuándo la vamos a usar y para qué? ¿En el marco de qué plan curricular? ¿A partir de qué niveles y con qué objetivos? Porque muchas veces los padres nos creemos que los niños ya no tienen ni un solo papel y la realidad es que por más que haya un proyecto tecnológico en las escuelas, los niños siguen escribiendo con boli o lápiz y siguen utilizando papel y hasta donde yo sé, en la enorme mayoría de nuestros colegios sigue habiendo libros de texto. Entonces, no se trata de que una cosa sustituya a la otra, sino que las dos convivan por el bien de los estudiantes. En un país en el que en todos los años que llevamos desde el fin de la dictadura no ha habido un pacto por la educación. No hay un pacto por... O sea, nuestros responsables políticos no se ponen de acuerdo en un pacto por la educación en nuestro país. Con lo cual, las pantallas son seguro un problema, pero no el único. Pues te planteo otro tema que creo que ya nos lleva a la zozobra completa. Adolescentes y mundo digital. Todo eso que mencionabas antes del prejuicio de los padres hacia la tecnología, al llegar a la adolescencia, todo esto ya se exacerba hasta el máximo, ¿no? Tenemos mucho miedo a dónde están metidos nuestros hijos en la adolescencia, qué están viendo, por quién se están dejando influir. Aquí aparece todo este tema de los influencers, los youtubers, qué tipo de contenidos están accediendo. Y yo te planteo esto porque he aprendido de ti precisamente que en el fondo, pues eso, el mundo online y el mundo offline son muy parecidos. O sea, obviamente hay diferencias, pero es la vida real en ambos casos. E igual que en el mundo offline, pues tú hablas de malas compañías y te dan miedo las malas compañías para tus hijos, pero también hay buenas compañías, es decir, personas que influyen para bien. Pues quizás en el mundo online también está esta distinción. Hay cosas buenas y cosas malas, cosas de las que preocuparse seguramente, pero también hay influencias positivas, ¿no? Pero sin lugar a dudas, yo creo que lo principal es que lo primero que nos
da miedo o nos inquieta o nos pone nerviosos a los padres o madres es la propia etapa, la adolescencia. O sea, parece que cuando tienes un hijo de 12 años y, pues mi hijo ha cumplido 12, ¡oh, pues prepárate! O a los 11, no te queda nada, cuando te das cuenta, adolescente. Entonces parece que ya entramos en una especie de desierto de prepárate para los problemas. Que no creo que sea nuevo, o sea, pero que cada vez, como la educación está cada vez más intervenida y los padres estamos como más pendientes de todo, o sea, yo tengo que saber si mi hijo está bien, si mi hijo está realizado. Tiene que haber como una comunicación ahí, por esto que decimos del vínculo. Tú no puedes, porque ahora mismo nos jactamos de cómo nos educaron y no de cómo están educados los de ahora, como si no estuvieran siendo educados por nosotros, que es una cosa que a mí me llama muchísimo la atención, porque además siempre educan mal los otros, no yo. Me explota la cabeza, como dirían los chavales, no hay un emoji para esto. Pero bueno, la adolescencia es una etapa compleja en sí misma por puros temas biológicos, ¿no? Pero claramente lo digital viene y lo revoluciona todo. Porque se aumenta la brecha, porque hay bastantes más silencios, tus hijos no te cuentan todo, tú desconfías de muchos aspectos y efectivamente se producen más problemas, porque es la etapa de la vida en la que el menor prueba, testa los límites. Entonces, claro, muchas veces ellos además... Se está viendo, ¿no? Hay un fenómeno conocido como desconexión moral, cada vez más estudiado, en el que vemos cómo nuestros adolescentes, de tanto que les repetimos que lo digital no es tan real como lo real y que solo lo real es de verdad real y lo digital no, en el mundo digital se atreven a probar cosas más arriesgadas o a ser de determinada manera porque es menos real. Ajá. No solo porque sea más difícil pillarlos, que también, sino porque es menos real. Mientras que ellos tienen muy claro, en la mayoría de los casos, que en el mundo real X conductas no son aceptables, ¿no? Y el mundo digital, además, en muchas ocasiones permite el anonimato, con lo cual parece menos real aún, ¿no? En el tema de las influencias, que claramente, igual que con el tema de los contenidos, tenemos muchos problemas potenciales. Yo creo que es importante que sepamos los padres y las madres, que seamos conscientes de que el mundo digital es un reflejo del no digital. Es decir, que si se ponen de moda los criptobros o los gym bros o las influencers en determinadas redes sociales que divulgan o que comentan o que comparten contenidos que los padres o las madres podemos calificar como de súper superficiales, eso es porque eso es lo que se valora en la sociedad en la que vivimos. El éxito fácil, el dinero, la riqueza, la comodidad, el aspecto físico, tanto en chicos como en chicas. Las chicas se siguen valorando más delgadas, estupendas y provocativas que de otra manera, por más que queramos pensar lo contrario. Y esto, como sigue siendo así, los influencers que pueden llegar a ellos con determinados mensajes pueden ser más o menos nocivos, sobre todo en función del adolescente que tengamos en casa. Y por eso siempre insisto en educar al adolescente que tenemos y no al que querríamos tener. Y esto me lo aplico a mí misma cada día, porque no siempre es sencillo, y lo reconozco, que sé que no estoy diciendo algo fácil, ¿no? Pero pese a que el discurso general es que las redes sociales están deprimiendo a nuestros adolescentes y provocando, que es una palabra grandísima, pero que se usa con enorme ligereza, un montón de problemas de salud mental en nuestros adolescentes, la realidad es que la evidencia no es esto lo que dice estrictamente. Sabemos que nuestros adolescentes claramente dicen que están peor de salud mental que en otros momentos de sus vidas, y sabemos más de eso que hace 25 años respecto a cómo se encontraban otros adolescentes. Claramente lo que ven en redes sociales y lo que viven en el mundo real les influye para que eso sea así. También tenemos muestra de ellos y evidencia de que les influye lo digital y lo no digital para sentirse mal. Y lo que también sabemos, porque la evidencia lo dice así y no me lo invento, ni quiero contradecir a nadie, pero es lo que vemos en los estudios, es que no todo afecta por igual a todos los adolescentes. Y tú puedes tener dos chicas adolescentes de la misma edad, del mismo barrio, del mismo instituto, de la misma urbanización, que siguen a la misma influencer y que el mismo día, a la misma hora, en la misma red social, le dan un mismo like a la misma publicación, y una se queda enganchada mirando esa publicación porque apela a una vulnerabilidad que la tiene desesperada, y la otra ha dado like pero sigue y ya está en la siguiente publicación. Y la que se queda ahí enganchada puede irse de ahí a buscar cosas que no la hagan bien. Sí sabemos, porque la evidencia nos lo dice, que cuando nuestros adolescentes están mal, tienden a usar más el mundo digital y específicamente aspectos de la vida digital que les ayuden a escapar de la realidad o que les ayuden a encontrar maneras de sentirse mejor. Y esto no necesariamente les ayuda a estar mejor. O sea, yo creo que lo digital no causa todos los problemas, pero desde luego no cura los problemas. Entonces, el ejercicio de intentar conocer cómo están nuestros hijos es muy importante. Y es muy difícil,
porque a poco que uno también se conozca, que es el ejercicio que yo más recomiendo a los padres y a las madres, que es conocernos un poco también nosotros, yo también sé que lo que hace 5 años no me hacía daño en Internet, hoy sí. Y no es por Internet, sino por mis vulnerabilidades, probablemente, ¿no? Mi evolución como persona. De hecho, tenemos muchas problemáticas ahora mismo y están muchos titulares. El hecho de que muchos adolescentes utilizan la inteligencia artificial casi como acompañamiento emocional, porque me siento así, qué puedo hacer si me siento asá. Y hemos tenido incluso situaciones en las que hay familias norteamericanas denunciando a la empresa propietaria por el suicidio de un menor, ¿no? Un menor que estuvo más de un año hablando con la herramienta de inteligencia artificial sobre que se sentía mal, ¿no? Y hay veces que tendemos a culpar a las familias por hacerlo bien o mal en función de qué o qué. Yo creo que no merece la pena entrar en esos debates, pero sí entender que necesitamos, cuanto más vínculo podamos crear con nuestros hijos, mejor. No desde el prejuicio, sino muy en crudo, como este proyecto. Y ese muy educar en crudo significa abrirse, ¿no? Y también mostrarse ante nuestros hijos como lo que también somos nosotros, que también somos personas que usan mucho la tecnología, personas que le preguntan muchas cosas a ChatGPT, o personas imperfectas que no siempre saben por qué se sienten como se sienten. Oye, María, ¿qué es un criptobro? Bueno, pues los criptobros son los jóvenes, normalmente chicos, que tienen perfiles en redes sociales en los que recomiendan a sus seguidores pues cómo invertir en criptomoneda o cómo hacerse súper ricos de una manera súper fácil al mismo tiempo que desarrollas mucho músculo y ligas mucho, ¿no? No voy a decir nombres concretos, pero bueno, esto es un tema que está muy a la orden del día entre los chavales adolescentes y preadolescentes en España y en todo el mundo. No tenía ni idea. Pero es verdad que esto es un problema sobre todo si nuestros adolescentes tienen acceso a dinero, porque entonces tienen acceso a invertirlo. Igual que entra aquí todo el tema también de los juegos de azar en Internet, de las apuestas en línea o de la parte de los videojuegos que tiene que ver con poder hacer gasto, que ahí realmente la única manera es que tengan acceso a una tarjeta de crédito o a vías de acceso a nuestro dinero o al suyo, ¿no? Y todos estos temas muchas veces no son tanto tecnológicos como puramente educativos. Y por eso yo hablo siempre de que la tecnología es una parte importante, que tenemos que entender cómo funciona, ¿no? Y si yo pienso, ¿es el momento o no es el momento de darle un móvil a mi hijo? Pues tengo que saber que un móvil no es una sola cosa, que el móvil no viene por defecto con redes sociales y que puedo dar un móvil de una manera progresiva, y eso es conocer la tecnología. Pero también tengo que conocer a mi hijo. Y estar pendiente y ver que a lo mejor resulta que ya está usando TikTok y que se lo tengo que quitar porque no estamos sabiendo ni él ni yo gestionar el tiempo que pasa delante de esa aplicación o de otra. Pues ahora me gustaría que nos dieras herramientas muy, muy prácticas, muy concretas para introducir o para saber convivir en familia con todo lo digital y tecnológico. Y además como te avala toda tu experiencia como madre de familia con 3 hijos. Bueno. Y todo lo que nos has ayudado a muchos padres de familia a gestionar esto. ¿Qué cosas concretas nos puedes dar? Pues mira, yo por ejemplo, cuando los niños son pequeños, como te decía antes, siempre recomiendo buscar actividades que podamos compartir con ellos en el mundo digital. He puesto ejemplos antes de tutoriales de hacer cosas con ellos juntos o actividades como esta que comentaba de hacer un póster, pero puede haber muchas otras de, pues si ya son un poco más mayores, enseñarles a manejar un procesador de texto para que escriban algo, conforme van creciendo, ahora utilizar con ellos herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, tú las usas, pero ellos te ven y comparten contigo lo que estás haciendo, porque eso forma parte también del ejemplo. Es decir, creo que hasta que nuestros hijos terminan la educación primaria, lo más importante que podemos hacer es inculcar buenos hábitos. Y esos buenos hábitos empiezan con nuestro ejemplo. Y ese ejemplo no es solamente tiempo. Que nos vean o no nos vean usar tecnología, y si nos ven usar tecnología, que nos vean usarla poco tiempo. Creo que el verdadero buen hábito es que nos vean interesarnos por intentar hacer las cosas bien y con un sentido y con un propósito, como en todo lo demás, o con cierto equilibrio, ¿no? Y si un día me he pasado comiendo, pues al día siguiente pues me controlo un poco más, pues esto es lo mismo, ¿no? Entonces, tratar de elegir bien las actividades y compartirlas con ellos. Elegir actividades digitales que podamos compartir en familia, que pueden ser crear listas de canciones para un viaje, que pueden ser repartir a nuestros preadolescentes tareas digitales de cara a las vacaciones. Pues uno que busque mapas de las excursiones a las que tenemos que ir y las descargue, otro que se encargue de grabar pequeños vídeos para luego hacer un montaje final con el que tengamos un vídeo de las vacaciones, cosas así. Eso es usar tecnología, pero no tiene nada que ver con redes sociales, por ejemplo, que es un tema que nos asusta mucho, ni tiene que ver con niñera digital, que es un tema que también nos asusta.
Otra de las recomendaciones que más hago es con este tema de la llegada del primer móvil, que tengamos muy en cuenta por qué llega, pues no porque lo pide el niño, sino porque nosotros queremos, y cómo llega, es decir, cómo está configurado. No tiene por qué ser un móvil de última generación, no tiene por qué tener datos ilimitados, puede tener limitados y que fuera de casa se les acabe Internet. Y enseñarles a gestionarse, ¿no? Claro, a administrarse. Pues, podemos en casa limitar también las horas para que el móvil no se conecte a Internet por las noches, podemos crear una cuenta de usuario de menor de edad para que no pueda tener todas las apps del mundo, sino que vayamos nosotros decidiendo qué aplicaciones se van instalando en el móvil poco a poco y por lo tanto tenga algunas pero no tenga redes sociales, ¿no? Porque ahí también hay un aprendizaje gradual y una autonomía progresiva. Con el tema de las redes sociales suelo recomendar que la primera que les dejemos utilizar sea la que usemos más nosotros. Y si usamos más Facebook, pues tenemos un problema porque a ellos no les interesa nada. Claro. Y si la que ellos más piden es Snapchat, pues tendremos otro problema porque prácticamente no hay adultos que utilicen Snapchat, ¿no? Pero bueno, buscar ahí un punto de equilibrio para hacer un aprendizaje conjunto y hacer hincapié en estas cosas que decía antes, pues te creas un perfil, construye una buena contraseña y dónde la guardas, pues entre todos aprender a utilizar gestores de contraseñas y tú no tener complejos de demostrar que tú hay algo de lo que no sabes, pues vamos a aprender juntos porque... Pues no lo sé, yo la primera vez que hice unas lentejas, bueno, lentejas no tenía hijos, pero la primera vez que he ido haciendo según qué platos, pues mis hijos han ido experimentando mi evolución y la primera vez no era agradable y poco a poco han ido comiendo mejor, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo y yo incidiría sobre todo en este ejemplo que te decía, que no es solo usar o no, o usar mucho o usar poco, sino mostrar nuestra también inclinación al aprendizaje y hablar mucho, no tanto hablarles a ellos o hablar sobre ellos, y utilizar este juicio de porque yo a tu edad, porque realmente nosotros a su edad habríamos hecho lo mismo si tuviéramos su edad hoy, sino aprovechar nuestras propias experiencias. Y si yo en un chat de WhatsApp veo cosas que no me gustan o en mis redes sociales veo cosas que no me gustan, yo lo comento. Porque si considero que es basura, quiero que ellos entiendan por qué yo considero que es basura. Y cuando yo les empiezo a hablar de esa manera, no les estoy juzgando, les hablo de mi experiencia, ellos conforme crecen empiezan a sentirse algo más cómodos para hablarme de cómo ellos ven las cosas. Y creo que esa es la manera, si hay una cierta libertad de poder expresar lo que uno, cómo uno vive las cosas, la manera de tener el primer elemento, que es saber cómo se siente tu hijo, con eso que vive. Y si lo sabes, no vas a poder cambiarlo, solucionarlo, pero ya tienes un punto que yo creo que es fundamental. Bueno, pues María, voy a hacer una especie de juego, si te parece contigo, que es dispararte algunas preguntas muy concisas y que enuncian temas, pues eso, que son complejos para nosotros. Y también, pues, que tú, como en un juego de tenis, vayas contestando así con agilidad. Soy malísima al tenis, soy malísima en todos los deportes, pero bueno. Entonces, la primera, mira, TikTok e Instagram, ¿sí o no? ¿Y cuándo? TikTok e Instagram sí, son redes sociales con mucha basura y con muchas cosas fantásticas. ¿Cuándo? Creo que depende del chaval o de la chica y depende muchísimo de nosotros. Te diría que no antes, en ningún caso, de los 14, porque no hace falta, especialmente TikTok. Y te diría que, pues, que lo hagas a partir de los 16 tampoco vas a protegerles de muchas cosas. Creo que es fundamental que estés tú en las dos. ¿Y cuánto tiempo pantallas al día? ¿Pantallas para qué? Porque claro, estamos incluyendo leer en un Kindle, más las horas que pueda pasar de haciendo deberes en caso de que los tengan, más que vea una serie un rato, o sea, es que es diferente, ¿no? Lo que no podemos es tener a un niño con la libertad de estar 3 horas y media haciendo scroll en YouTube, en TikTok, en Instagram o en la plataforma que sea, o en Discord o con la consola, porque sí. O sea, el tema es pantallas, no cuánto, sino cuándo y para qué. Claramente, pues no 24 horas, porque no hacemos 24 horas nada, casi ni dormir, ni comer, ni estudiar, ni hacer deporte, nada se hace indefinidamente, pues las pantallas tampoco. El tema es que estamos encallados en el concepto de la pantalla. Entonces, ¿qué haces tú? Porque si estás aprendiendo, o sea, te quiero decir, si estás 2 horas y media viendo un vídeo porque estás haciendo un curso online para aprender a tocar el ukelele, de verdad que no veo un perjuicio. Claro, si estás... ¿no? Ahora, si tú lo utilizas como escape, en función de la edad, que sepas que es por escape y que tu hijo aprenda
Aquí una cosa es dejarse llevar por el escape un día y un rato, pero siendo consciente del escape, y sea capaz también de saber lo que está haciendo y por qué, que es la parte que creo que como ni nosotros mismos hacemos, y no la hacemos porque o no queremos o ni siquiera empezamos para no tener que hacerlo, no la enseñamos. Y esto yo lo trabajo mucho con los propios chavales y también con mis hijos en casa. Es decir, si yo me pongo a jugar al solitario en el móvil, yo sé cuánto tiempo está pasando. Y si yo me pongo a mirar TikTok, yo sé que está pasando tiempo, que estoy así, yo lo sé. No es, uy, me he dado cuenta y ha pasado media hora. No, hombre, sí, me he dado cuenta. No media hora, pero sé que ha pasado tiempo. Pero no me apetece. No me apetece la fricción de salir de aquí. Bueno, pues hay que enseñar también un poco de fricción. ¿Cómo sé si mis hijos tienen un problema de adicción o de uso problemático del móvil o de otros dispositivos o de redes sociales? Yo creo que es muy difícil esto. Esto es muy difícil porque depende mucho del niño. Pero creo que en general cuando hay un verdadero problema es cuando la normalidad, la cotidianidad se ve interrumpida. Cuando todo lo que sea dejar de hacer eso se convierte en un problema, cuando además se pierden las maneras y aparece una rebeldía que no existía antes, ¿no? Un tono, una conducta. Esto no significa que si esto no aparece no haya un problema, porque puede haberlo y tú no lo sepas, porque puede que esté pasando a escondidas. Creo que es difícil. Lo que es para mí fundamental es no entender cualquier cosa como adicción o uso problemático y al mismo tiempo que eso sea compatible con reconocer que hay un problema, no es culpa del niño, no es culpa de las redes, no es culpa tuya, se ha producido un problema, pues como cuando tienes un hijo que ha bebido más de la cuenta o tienes un hijo que no hace más que suspender. Bueno, pues hay una serie de situaciones, no vamos a entrar en pensar en el pasado, vamos a pensar hacia el futuro. Y ahí creo que es fundamental que los padres estén informados sobre dónde acudir. Que es porque te hablan mucho de... Pero ¿a dónde acudir para estar informado, tanto para evitarlo como para gestionarlo? Nombra el mayor error de los padres en el mundo tecnológico, educativamente hablando. Demasiado pronto y demasiada libertad. Y tecnología, esta podría ser un poco la pregunta ya que cierre un poco, ¿no?, nuestra conversación. ¿Aliada o enemiga en el mundo educativo? Las dos cosas. Como los libros de texto, como las dos cosas. En el mundo educativo y en la vida en general. Hay muchas cosas en las que el mundo digital nos está robando aspectos de la vida de enorme valor y que cuesta cada vez más recuperar. El silencio, el autoconocimiento, aspectos súper importantes. Pero hay aspectos en los que la tecnología claramente hace las cosas no más fáciles ni más cómodas, que también, sino mejor, ¿no? Hay algunos aspectos de la inteligencia artificial que no quieres ni pensar, pero otros pues pueden ser maravillosos, ¿no? Entonces, esto como en todo. Creo que es complicado, pero creo que es las dos cosas. Pues María, yo me llevo muchas cosas de esta conversación, pienso que los que nos han escuchado también, pero una de las cosas de más valor, la verdad siempre que te escucho, es que sabes hacernos plantear las preguntas adecuadas, porque yo en algún momento te he lanzado determinadas preguntas y tú has dicho, no, la pregunta verdaderamente interesante y que arrojaría luz sobre esto es esta otra. Y eso es un regalo, que te agradezco muchísimo. Bueno, te agradezco gracias. Este rato que hemos pasado y estoy seguro de que los que nos van a escuchar o nos han escuchado, pues aprenderán mucho de ti. Pues sobre todo, Antonio, no se trata de aprender, pero sobre todo no se trata de convencer, porque creo que vivimos en un mundo en el que todo el mundo quiere convencer y persuadir al otro, en el que no sabemos tener ya adversarios, solo queremos enemigos, estar en el lado contrario a alguien y solamente compartir tiempo con quienes piensan como nosotros. Y yo en este tema que es tan conflictivo, quiero saber convivir con todo el mundo, sin juzgar a nadie. Y yo lo que quiero es que las familias no se sientan juzgadas por las decisiones que tomen en relación con la tecnología, sino acompañadas, las que prohíben y las que no quieren prohibir. María, nos gusta acabar estas conversaciones pidiendo a nuestro invitado que nos plantee un reto para quienes nos escuchan, una forma de llevarnos lo que hemos estado escuchando aquí, lo que hemos aprendido, lo que hemos atesorado en forma de claves, de luces, pero llevárnoslo a nuestra vida de una forma muy aplicable. ¿Qué reto podrías tú plantear a los padres y quizás también docentes que nos escuchan? Reto respecto a esta cosa del educar en la era digital, ¿no? Del acompañar en la era digital. Es. Pues mira, se me ocurre, por ejemplo, para familias que tengan niños por debajo de los 10 años, les propongo el reto de crear el próximo fin de semana o el próximo momento que puedan un
un horario semanal en el que permitan a sus hijos todos los días 10 minutos de algo que tenga que ver con la tecnología, no necesariamente una pantalla, puede ser audio, y que cada día sea para una cosa diferente. Y que de esa manera el niño, claramente no el de 2 años, pero sí el de 8, interiorice con total normalidad que tecnología no es solo mirar una pantalla, sino también hacer cosas. Y para eso el reto es que los padres busquen cosas diferentes que hacer, que pueden tener que ver con música, pueden tener que ver con podcast, con dibujo, con consumo habitual de contenidos de los típicos que todos conocemos, de vídeo, con lo que sea, pero que busquen una actividad diferente de 10 minutos durante 7 días para ponerlo en un cartel y plantearlo como una actividad que compartan con sus hijos durante una semana. Y en el caso de las familias que tengan hijos mayores de 11, les propongo el reto de utilizar durante media hora con sus hijos, juntos, ChatGPT, para probar juntos qué tipo de prompts o preguntas plantearles sobre un tema que elija el menor, pero que sea el padre quien lleve la interacción con la herramienta y poder valorar las respuestas que se nos estén dando. Los que tengan adolescentes valoren también si la información que se nos está dando hay que contrastarla o no para saber si es verdadera o no, y los que tengan hijos pues más de 11, 12, simplemente la mera interacción con la herramienta. Para esto no hace falta tener suscripción, o sea, puede ser en la parte que te permite hacer preguntas de manera gratuita, pero puede ser una buena manera de que los padres que no hayan interactuado nunca con ChatGPT lo hagan por primera vez con sus hijos y sin hacerlo de manera arriesgada, pero hacerlo de una manera un poco lúdica, pero es importante que el tema lo elija el menor. Genial, pues muchísimas gracias, María. Pues ahí seguimos en este camino. Muy bien, mucha suerte. Genial. Hasta luego, Antonio.